Muchas gracias. Comparto con ustedes el gusto de estar acá, que en general está precedido por la obligación de reflexionar y después lograr con ustedes reflexionar sobre lo que yo ya reflexioné. Veamos cómo podemos compartir este rato que yo me tomé. Alguien me preguntó por qué había una madeja, y para mí hay una madeja porque la vida es una madeja que empieza en una puntita y termina en la otra, pero compone esa madeja que somos nosotros, con nuestros sentires, nuestra forma de pasar el cada día y las relaciones que establecemos con. Porque la muerte existe, y la muerte es ese proceso producido por la incapacidad orgánica de mantener la vida. Y no existe muerte si no hubo vida antes. Por eso la pena por el que murió debería estar acompañada siempre por la alegría de que había vivido alguna vez, porque si no la vida es intolerable. Y para el médico, no aceptar que existe la muerte es despedirse de la práctica diaria. Si no se va a aceptar la muerte, no debiera serlo. Tiene muchas sinonimias, entre las cuales algunas fueron vistas graciosamente, como lo del óbito, en esa novela que está por ahí, Kriptonita, donde el paciente ovita. Y es un término bastante habitual en terapias y en salas de cirugía o de medicina. Yo soy cirujano, por eso la deformación, donde el óbito es lo que ocurrió, pero el óbito es la muerte. Es una buena forma de decir algo que no queremos nombrar, porque en realidad es un epílogo, con todas esas sinonimias, es un epílogo de la vida, donde la última página se despide del protagonista. Es el final de la vida. Y cuando uno busca definiciones, muerte, final de la vida, y vida es la ausencia de muerte. O sea, son los luces y sombras absolutos sobre los cuales la práctica de la medicina, la práctica de lo biológico se apoya. Y el médico desde hace más de 25 siglos es quien cuida de los pacientes. Durante muchos siglos no determinamos cuándo morían. Sin embargo, hoy podemos. Y entonces la pregunta es, si tenemos que cuidar de los pacientes en nuestra obligación, ¿hasta dónde y hasta cuándo? ¿Qué es lo que le podemos dar? ¿Qué es lo que le corresponde? ¿Qué es lo que le debemos? ¿Y qué es lo que no le debemos dar? Porque ni le corresponde ni se lo debemos. Y tal vez no haciendo daño. Porque la práctica de la medicina es un acto fiduciario. Quien se entrega a nuestro trato, sea por obligación o por decisión, está poniendo fe en el que está del otro lado, que somos nosotros, y entonces tenemos que aplicar lo que sabemos con pericia, prudencia y diligencia y honrar las normas morales, las leyes y la ética de cada comunidad. Por eso, podría ser diferente la decisión frente al mismo caso en distintas culturas. Y nuestro concepto terapéutico, con este crecimiento infernal de técnicas y posibilidades, pasó del tradicional, que era resolver el problema técnico, biológico, esto se saca, esto se corta, esto se desprecia, al problema de si eso es lo que le sirve al paciente o no. Las nuevas estadificaciones establecen muy bien qué es lo que tiene el paciente, cuál es su estatus formal de salud y qué es lo que le correspondería. Les recuerdo a todos que hasta hace 10 o 15 años las fracturas de cadera era mandatorio resolverlas todas. Y después alguien preguntó, ¿para qué le servía la cadera a un paciente postrado? Que hasta ayer se operaba, para que siguiera postrado igual que antes, porque no era el problema de la cadera, era el problema neurológico. No podía mover la cadera porque tenía un problema neurológico, pero le cambiábamos igual la cadera con la idea, supongo, buena, beneficente, de que no tuviera la pseudoartrosis. Pero tampoco la podía ejercitar. Entonces corría los riesgos de la operación con beneficio nulo. Entonces creo que en el tratamiento actual es un. Y el acto médico, decía Santas, es una relación personal, cosa que lamentablemente la computación y las cosas que nos vinieron acompañando y ayudando nos hicieron perder o alejar, y no un encuentro casual entre un sujeto que sufre y un individuo indiferente, como una máquina. Hoy mucha gente dice, no es que me atiende una máquina, lo que pasa es que el médico habla con la máquina, no habla conmigo. Mira la pantalla, a mí no me viene. Y el diálogo, esa estupidez de mirarse a la cara, intercambiar cosas, es mandatorio. En este caso, Benedetti está hablando de amor, pero en realidad, si es un acto fiduciario, podemos hacer alguna transformación analógica y hablar de amor y relación dialógica entre el paciente y su médico. Porque nosotros reclamamos el amor cuando nos cascan, cuando nos demandan,
y el resto del tiempo somos muy técnicos. ¿Y no será que hay que ser dialógico desde el principio y establecer este tipo de contexto? La mejor propuesta que le podemos hacer al paciente es definir el estar y el ser de ese paciente, contemplar sus actitudes, principios y valores y así elegir juntos lo que resulte más favorable para el paciente. El sujeto de la consulta no es el médico, es el paciente. Él es el verdadero protagonista. Y la regla de oro es esta: aceptar que existe la incertidumbre, como bien decía el doctor, y no prometer lo que no se puede cumplir, porque si no, pasa esto. ¿Para qué le dijimos que era una pavada lo que le íbamos a hacer? ¿Para qué le dijimos que no tenía complicaciones? No existe nada sin complicaciones. Respirar tiene complicaciones. Cruzar la calle tiene complicaciones. ¿Cómo no va a tener complicaciones una medicación o una intervención que invade? Todo tiene complicaciones. No es cuestión de no hacerlo, hay que aceptarlo. Y hay que decir que en las mejores manos esto es. Porque a veces suceden cositas como la tormenta, se rompe algo porque sucede algo inesperado, pero que a veces esperamos que llegue porque la pena y el dolor son tan grandes que estamos en el fondo deseándolos de forma culposa, aparece. Y cuando eso aparece, ¿qué? ¿Qué hacemos con la promesa de que se cura todo cuando los diarios dicen que la sobrevida de todo es 100%? Y desdicen esa P de uno, la única que existe, que es la mortalidad definitiva de uno que sigue siendo mortal. Y entonces aparece la necesidad de limitar el esfuerzo terapéutico. Y la orden de no reanimar no es más que eso, llevado. Entonces hay que pensar un poco, porque ya la promesa, el aplauso y la fama están detrás de un tarjetero. El paro cardiorrespiratorio es esto. Hay una vela prendida, que es la vida del paciente, a la cual le desaparecen los latidos cardíacos, pierde la conciencia, deja de respirar y alguien escribe su certificado de defunción si no lo reanima. ¿Por qué se produce el paro cardiorrespiratorio? Habría groseramente dos formas. Una es una alteración crónica o aguda reagudizada, con potencial reintegro ad integrum, como podría ser una arritmia. De repente algo le anduvo mal y eso, si nosotros lo mantenemos un ratito, vuelve a estar con nosotros. Y está la otra, descrita como un proceso definitivo de muerte y no como un accidente mortal o evento eventualmente mortal. Y eso habría que diferenciarlo de entrada y no seguir peleando por lo que no existe. La reanimación cardiopulmonar, señores, para los médicos sobra, para los no médicos es un cuento, requiere masaje cardíaco, intubación traqueal, eventual desfibrilación, respiración mecánica y eventual colocación de marcapasos. Está bien, se puede hacer, para algunos pacientes recuperan el cardíaco. Entonces, el médico debiera preguntarse cuando cree que está viniendo ese paro, si va a hacer una reanimación o no la va a hacer. Frente al paro, ¿reanimo o no reanimo? Y es una pregunta que hace 15, 20 años no nos hubiéramos planteado, porque hubiera sido criminal, en los conceptos de ese momento, tomar esa decisión. ¿Qué es lo que propone la orden de no reanimar? Evitar la reanimación frente al paro. Y eso implica acordar el grupo tratante, todos los que estamos acá, ustedes se ponen de acuerdo, si Manrique hace un paro, no lo van a reanimar. Pero no lo van a reanimar, ¿eh? Se pusieron de acuerdo. Se ponen de acuerdo conmigo si puedo decidir. No siempre, en general, los pacientes a esta altura del partido no pueden decidir. Eso no lo pueden decidir. Pueden tener directivas anticipadas, pero es raro que hablen de esto. Si la tienen, está resuelto. Si no está resuelto, ¿cómo hacer? ¿Y cómo querés que le pregunte si está intubado? No, no, no. Tienen sus representantes, tienen su familia, tienen los que van a decidir por él. Eso hay que registrar en la historia clínica y respetar el compromiso. ¿Por qué hay que registrar en la historia clínica? Hay dos motivos fundamentales. El primero es para que los que están afuera de acá y no estuvieron presentes en la decisión, sepan que hay una decisión tomada que se tomó con la familia. Porque si no, nosotros consensuamos con la familia una conducta y viene Pérez, que hoy no vino porque le faltó la mucama.
Entonces viene ahora a decidir qué hacer. Paró Manrique, yo lo reanimo, porque a mí no se me va a morir en mi guardia. Y lo reanima. ¿Y entonces qué le hace? Maldito favor. Porque hay además un pacto previo. Hay argumentos médicos para no reanimar. En general, podemos buscar bibliografía. Cuanto más tiempo pasa, más pacientes se recuperan del paro porque hay más cosas para ofrecerle. Lo que no mejora es la promesa a largo plazo de esos pacientes cuando tienen patología avanzada, cuando son neoplásicos o cuando han tenido alguna desgracia o alguna infección que los ha puesto en una situación donde la posibilidad formal de recuperación es muy baja. Si tiene un paro como culminación de todo lo que le venía pasando y va a terminar con una posibilidad de salir de la internación bajísima y con secuelas neurológicas, a veces lo que estamos haciendo es crear un nuevo monstruo. O sea, tener un paciente ventilado durante más tiempo en una terapia intensiva que lo va a retener para que socialmente digamos que se hizo todo lo posible, con el convencimiento absoluto de que no se hizo. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Habría que plantearlo. Hay argumentos legales para esto, que dice que las personas pueden realizar todo lo que la ley no prohíbe. Por lo tanto, cuando un paciente dice a mí no me reanimen, no es que está loco. Habría que preguntar si es capaz mentalmente, pero si lo está, ¿por qué no va a decidir? Si se puede decidir una operación definidamente aceptada para una neoplasia, por sí o por no, ¿por qué no va a decidir si quiere reanimarse o no? ¿Cuál es el motivo para negarse? Y perdón, como uno puede en ese momento, si es una decisión a largo plazo, decir, y yo a usted en esto no lo atiendo, perfecto, derive lo otro, pero sí que puede decir. Se debe respetar la voluntad del paciente, aún cuando se niega a tratar. ¿Por qué no cuando dice que no lo reanimen? En caso de incapacidad, se requerirá la conformidad del representante. Obviamente, el que está en coma no puede ni firmar, no puede contestar, está intubado. A ver, ¿a quién hay que preguntarle? Al que esté más cerca. El famoso next of kin, que puede ser el amigo, el primo, el sobrino, registrando el que estaba, al que se le pudo preguntar. A la tía abuela que vive en Hong Kong no le preguntaron, y no, porque no estaba. Los hechos demandables deben contrariar el orden jurídico, y el orden jurídico acá no está contrariado si hay un consenso. El problema de la ley que muchas veces exigimos es que la ley mata la ética. Tenemos tantas leyes que no cumplimos que acá tenemos mucho más que nos agregan obligaciones incompletas que no se adaptan a los casos y que en realidad nos meten un corsé muy incómodo que nosotros permitimos que nos pusieran porque nos resultó cómodo. Estábamos en otra cosa cuando se hizo eso. Ahí están las leyes. Y ahora además la reforma del Código Civil y Comercial que nos puso más cosas, pero no nos aclaró muchas cosas. La verdad es esa, cuando uno habla con los abogados, cita a 3 abogados y los 3 opinan diferentes. Pero por suerte, el cuarto opinión. Acá está la ley 26.742, que es la ley de derecho del paciente. Bueno, todo eso que dice está muy lindo. Destaca la autonomía de la voluntad, incluso de los adolescentes, y nos crea un montón de problemas. Pero, bienvenido, así es el cambio. Especifica actitudes respecto del consentimiento informado, una obligación. Remarca la revocabilidad de permisos y rechazos. Enfatiza el derecho de recibir cuidados paliativos. Hola, a lo público, ¿dónde están los cuidados paliativos que faltan en la mayoría de los hospitales? Concede peso y valor a las directivas anticipadas, pero la judicializa, en vez de dejarla en manos de los contratantes, la judicializa al divino botón y además no le da un criterio definitivo y resta responsabilidad civil, penal o administrativa a los actos. O sea, finalmente deberías, pero no te culpo. O sea, un famoso se acata pero no se cumple, tradicional en la Argentina desde el virrey. Hay argumentos éticos a favor de no reanimar. Las determinaciones galénicas son privativas de la dupla paciente-médico. Por un lado nos exigen que tengamos todo esto y por otro lado nos dejan decidir. A ver, si contratamos con el paciente que lo vamos a tratar, contratamos eso. Si contratamos que no lo vamos a tratar, lo acompañamos en eso. Si decimos que no lo vamos a reanimar, ¿cuál es la diferencia? Sí tiene información veraz, lo que hablaba el doctor, consentimiento del paciente y o sus representantes, porque si no, es algo en el aire. Y omitir el pacto contradice el interés fiduciario que funda la relación médico-paciente. En muchas presentaciones, muchas películas y series se ve como hay quien defiende la orden de no reanimar y hay quien la quiere violar. Pero en realidad, tanto hacer de más como hacer de menos en contra de la voluntad o de lo pactado es un error ético. Bien.
el código de ética de la AMA, que tiene todos esos artículos, se pueden leer, de aplicación mundial y de crédito mundial, dice esas cosas, fíjense, la cantidad de artículos donde trata todo eso: muerte digna, respeto de principios morales, abstención o retiro de medidas de soporte y evitar la prolongación artificial e innecesaria de la agonía. Cosa que a nadie se le ocurría hacer, ni con la mascota de la casa, prolongarle la agonía. Por eso la pregunta que yo suelo utilizar en la charla con los pacientes es: lo que no le hacemos a Bobby, el perrito de todos, el perrito que estuvo 10, 12, 15 años con nosotros, ¿se lo vamos a hacer a Pedro? ¿Lo vamos a mantener vivo para que tenga una linda agonía? ¿O ya que le tocó parar, lo dejamos en paz y no lo molestamos más cuando no hay salida? Que no es un abandono, ¿eh? No es, no me pida que mate a mi tío. No, no, no. Yo te digo que tu tío se está muriendo. ¿Lo dejamos que se muera porque la enfermedad pudo más que nosotros? ¿O lo seguimos prolongando y lo mantenemos con máquinas para que ni ustedes puedan hablar, ni él pueda hablar, y siga manteniendo todo hasta que se infecte y se muera por algo superviniente a lo que le estamos haciendo? Todo esto no se hace solo. Esto hay que hacerlo. Primero hay que estar convencido de lo que uno quiere hacer y después tratar de buscar un camino para hacerlo. Les cuento cómo hacemos nosotros. Cuando un paciente presenta una mala evolución que hace previsible un paro cardiorrespiratorio, charlamos los chicos y los grandes en la recorrida de la mañana y decimos: sí, fulano no va, yo lo veo muy mal. ¿Qué dicen ustedes que lo vieron hace un ratito? No anda, está peor, doctor. Yo creo que, ok, ustedes le ven poco tiempo, sí. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué les parece a ustedes? Entonces sí, recolectan las opiniones, a ver qué piensa el grupo terapéutico. Es fundamental porque si no, decidimos los grandes y los chicos que quedan a cargo están condenados a hacer lo que le mandaron. Que en todo caso los terapéuticos tendrán que aprenderlo, pero dejar morir a un paciente para un médico joven es terrorífico. Creen que lo están dejando morir cuando no lo reaniman. Entonces se plantea no reanimar. Si hay acuerdo terapéutico, todos los que lo estamos tratando estamos de acuerdo, es fácil. Se entrevista a la familia y si hay acuerdo entre los terapeutas, la familia y el paciente o los representantes, se registra en la historia Buenas noches. El registro de la historia fundamentalmente sirve para que los que vengan fuera de ese horario sepan de qué se trataba. Queda escrito en los lugares a la vista: Juan Pérez, cama tanto, no reanimar. No sea cuestión que lo encontremos mañana en terapia intensiva porque a alguien se le ocurrió que tenía que hacer algo. Sí. La entrevista familiar puede no ser beneficiosa respecto de esta decisión y entonces hay disenso. Si hay disenso, dicen: no, 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 a Pedro me lo reaniman. Bueno, muy bien, se anota en la historia que la familia se le ofreció no reanimar y que decidió que se reanimara igual. Si el disenso terapéutico es grande, consultamos al comité de bioética y el comité de bioética entrevista a la familia, entrevista a los terapeutas, entrevista al paciente, lo va a ver y toma alguna decisión para terminar marcando lo verde en cuanto sigamos adelante o lo amarillo si no pasa. Esto es lo que hacemos en el hospital. A esto lo que le agregamos es, en cualquiera de los casos, con consenso para no reanimar o sin él, la posibilidad de traer un consultor médico. Por supuesto estaba ofrecido desde antes, pero un consultor o un apoyo espiritual, porque se nos había pasado eso. En realidad, el paciente no deja de tener su forma de pensar y sus creencias y muchas veces ayuda. Previenen estos consultores, pero por lo menos se lo ofrece y la familia agradece. ¿Cuándo es inadecuada una orden de no reanimar? Es maleficiente e inválida si se basa en información incompleta, falsa o incierta. Para mí no tiene sentido reanimar, digo yo. Entonces voy y le digo: no, no, esto no va a ningún lugar. ¿Es verdad eso? ¿Lo comprobaste? ¿Sabés que no tiene nada? ¿Estás convencido o le estás vendiendo algo por lo que dijo el doctor? Necesitamos la cama, no van a pagar tal cosa, no lo podemos ubicar, estamos podridos de verlo y no hay un tercer nivel para eso. Bueno, es maleficiente e injusta, vulnera la autonomía si el médico la decide por su cuenta. ¿Cómo pasa la mayoría de las veces? Bueno,
la orden de no reanimar integra a la familia, la incluye en la decisión y la acompaña en el duelo. Sentarse para hablar de la muerte que va a venir no es no acompañar en el duelo. Y dar el pésame en ese momento y después tampoco. Estima al paciente íntegro como un todo físico, psicológico, social y espiritual. Y evita prolongar la agonía, cuidando de la calidad de vida hasta el momento final. La mayoría de las familias que aceptan no reanimar suelen volver al tiempo a agradecer todo lo que se le ofrecía al paciente. Siempre yo digo que hay que inconcluir las cosas porque yo no tengo la razón. A lo mejor lo tienen. Entonces hay que pensar un poquito. La ética es esto, es buscar el camino dentro de lo que hay. No aceptar lo que hay por bueno, sino pensar si es bueno. Y tomarlo si lo es. Y si no lo es, siempre existe la opción de la objeción de conciencia y tomar otro camino. Pensar en contra de la corriente del tiempo es heroico y decirlo una locura. Eso decía Ionesco. Y esto es una locura, porque la orden de no reanimar es un asunto tan complejo, de registro tan infrecuente, que uno no cree que la práctica sea así. Cierro los ojos, como pedía el doctor, me planteo la recorrida, la terapia intensiva del hospital o sanatorio, donde el jefe dice, el 4 no lo reanimen. ¿Qué lo ha dicho? ¿Está escrito? No. ¿Está hablada la familia? No. ¿Se hace? Sí. La orden de no reanimar, si se aplica en forma ponderada, satisface obligaciones médicas, deontológicas, legales y éticas, es beneficente, no maleficente y justa, respeta la autonomía y abona una mejor relación paciente-médico porque honra la misión médica de cuidar a. Dice Borges, y eso nos toca a todos. Borges porque no está, era ciego y hace mucho que falleció, pero decía, hay una calle próxima que está vedada a mis pasos, hay un espejo que me ha visto por última vez, hay una puerta a la que he cerrado hasta el fin del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, perdiéndolos, hay alguno que ya nunca abriré. La muerte me desgasta, incesante, y a nosotros también. Cuando la mente o el cerebro, el alma, pierden su domicilio, el cuerpo, lo mejor es dejarlo partir. Esto lo escribió Francis Moore, figura internacional de los cambios en cirugía, que además contribuyó fenomenalmente a los trasplantes en sus comienzos, una figura de respeto, no solo en la parte biológica, sino también en la parte filosófica. Porque esto es cuidar hasta el final. Por lo tanto, muchas gracias. Y queda por ahí el boletín, donde pueden encontrar esto dentro de poquito tiempo, la bibliografía consultada. Así, si quieren entretenerse, pueden mirar algunas cosas.